país. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, el CAUB, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio técnico referente a la resolución número 3/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020, que trata de la suspensión del ajuste por inflación a los estados financieros. Es grato para mí saludar al presidente del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, al licenciado Ezequiel Paniagua, a quien le cedo la palabra para que nos dé la apertura oficial de este evento técnico tan importante. Licenciado Ezequiel. Gracias, Gustavo. Primeramente, saludar muy cordialmente a nuestro amigo y colega Víctor Peláez, presidente del Consejo Técnico, a Carlitos González, secretario, a Willy Tudela, vicepresidente del Consejo Técnico. Un saludo especial para Jorge Sandoval, que nos acompaña también hoy. Él es director de Asuntos Técnicos de AIC y que muy gentilmente también nos está acompañando. Saludar a todos los que participan de este conversatorio y bueno, darle la bienvenida a una charla creo muy importante y de mucha actualidad, considerando de que el ajuste por inflación ya no debe llevarse a cabo. Ahora el Consejo Técnico del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia nos va a informar, nos va a comunicar cómo debemos realizar cuál va a ser el procedimiento a seguir de aquí para adelante, ¿no? Entonces, Gustavito, creo que hemos venido a eso. Es importante que le demos la palabra a los técnicos del Consejo Técnico para llevar adelante este conversatorio. Gracias, Gustavo, y bienvenidos a todos. Gracias, Ezequiel. Fue el presidente del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia quien nos ha aperturado oficialmente este conversatorio tan importante. Decía, también lo anunciaba el presidente del CAUB, tenemos la grata presencia del licenciado Jorge Sandoval Acerta, quien es actualmente nuestro máximo representante a nivel internacional, pues actualmente ejerce el cargo de vicepresidente de Asuntos Técnicos de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Y bueno, qué mejor que darle la palabra también al querido colega Jorge Sandoval. Licenciado Sandoval. Buenas tardes, colegas de todo el país que nos están viendo. Adhiero a los saludos ya protocolares que ha hecho nuestro presidente del Colegio de Auditores de Bolivia, licenciado Ezequiel Paniagua, y a todos los miembros de la directiva del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad que están presentes y que van a formar parte de este conversatorio. Quiero simplemente decirle de que el Colegio de Auditores de Bolivia siempre está en la vanguardia de las cosas que sí son necesarias, y este es un tema que se va a tratar de que venía ya afectándonos a todos los profesionales en contaduría pública y auditores quienes ejercemos la profesión. Y creo que ha sido una medida bastante aceptada, que será explicada técnicamente ahora por los responsables que han hecho el estudio y el análisis de esta suspensión de ajuste de inflación a los estados financieros producto de las actualizaciones que estábamos obligados a hacer. No nada más, simplemente un saludo a todos y que todos saquemos provecho de este conversatorio técnico. Gracias, licenciado Gustavo. Gracias a usted por acompañarnos, licenciado Jorge Sandoval. Ahora saludar nuevamente al presidente del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, el licenciado Víctor Peláez Mariscal, al vicepresidente también del Consejo Técnico, licenciado Willy Tudela Cornejo, al secretario general, el licenciado Carlos Ernesto González Alanes, quienes serán ellos hoy día los panelistas que van a tratar de la mejor manera posible explicarnos en qué consiste el ajuste, el alcance, la vigencia de esto que ya se anunció, la suspensión del ajuste por inflación de los estados financieros. Y finalmente un saludo muy especial a todos y cada uno de los colegas que están ahora a través de la plataforma del Zoom acompañándonos, y a todos también que nos están acompañando a través de la página oficial del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, a través del Facebook Live. Un saludo muy cordial, queridos colegas. Esperamos sus preguntas a través del chat
de la plataforma. Y también, en caso hoy día no tengamos la oportunidad de contestarle todo, hemos creado un grupo, como ustedes han visto, técnico. Ahí pueden hacer llegar sus preguntas y también a través de ese medio vamos a aprovechar para contestarle en la medida de las posibilidades de los tiempos de nuestros expositores. Si no es ahora, con seguridad que en el transcurso de la semana. Trataremos también de que este evento se pueda replicar con el Consejo Técnico de forma un poco tal vez más específica la próxima semana, si así los tiempos nos los permiten. Pero, reitero, a través del grupo al cual lo hemos incluido, pueden hacer sus preguntas lo más concretas posible para que en caso hoy día no se les pueda contestar, les contestemos a través de ese mismo medio. Querido Víctor, Willy, Carlos González, el auditorio es de ustedes. Bien, gracias Gustavo. Un saludo primero para Jorge Sandoval como representante de la IC y también para el directorio del comité ejecutivo, a la cabeza con nuestro querido licenciado Ezequiel Paniagua. Bueno, espero que esta sesión realmente sea un conversatorio entre todos nosotros, un tanto formal y otro tanto, digamos, informal, en el sentido de que seguramente hay muchas preguntas, considerando con algo que yo comentaba con Gustavo en un determinado momento, y le decía, ¿sabes? Las posibilidades de solución con relación a esto que es la suspensión del ajuste por inflación de los estados financieros son múltiples, dado que las empresas, todas las empresas son diferentes y sus circunstancias así también se deben considerar. Como comentario inicial, ustedes saben que esto del ajuste de estados financieros por inflación o a moneda constante lo hemos estado llevando por cerca de 33 años, desde 1987, con sus diferentes indicadores de ajuste. En principio con el indicador de ajuste que fue el dólar, en ausencia de algún indicador que realmente pueda llevarnos prácticamente a hacer el ajuste en forma diaria, y conscientes de que el dólar no era el mejor indicador de lo que es inflación, conscientes de esa situación, pero sí llevó la profesión por mucho tiempo, hasta el año 2008, abril creo del año 2008, en que resulta de que el dólar empezó a descender y de pronto se presentó algo que ahora se podría presentar pero que queremos evitar, es que al descender un indicador pues conlleva a trastornos, en el sentido de que el ajuste por inflación ya no corre, y más bien que eso puede llevar a equivocaciones contables. Principalmente, como comentario general, me ha tocado ver en algunos casos, en algunas empresas, la generación de reservas negativas, como que el ajuste global del patrimonio antiguo de aquellas épocas hasta el año 2008, en algunas empresas apareció como negativo, como una reserva negativa, cosas que realmente no deberían haber ocurrido entonces, porque no se actuó a tiempo, ¿no? Algo parecido pasó, dijimos en aquel entonces, ahora cambiaremos de un indicador, considerando que la norma contable 3 boliviana pues establece de que el indicador debiera ser un índice general de precios, pero también estábamos conscientes el año 2008 de que el indicador, el índice general de precios, no se emitía en forma diaria, ni hasta ahora se emite en forma diaria, sino en forma mensual. Y por lo tanto apareció otro indicador que se basa en el índice general de precios, en el IPC, con una proyección, y que elaborado por el Banco Central, y que se le denominó la unidad de fomento de vivienda,
y que como estaba basado en el IPC, pues tenía una mejor proyección, una mejor perspectiva de lo que es inflación que el dólar. Pero hemos llegado a un momento en el que, pese a que la profesión estuvo vigilante permanentemente a través de los colegios departamentales en todos estos tiempos, conscientes de que hubiéramos querido suspender el ajuste por inflación algunos años anteriores, considerando que el parámetro que Bolivia se había fijado de un 12%, que era el parámetro a partir del cual se realiza o no, o se suspende el ajuste por inflación, así se denominó, pero también las recomendaciones de esto y cualquier otra implementación de lo que es normatividad en Bolivia debería siempre tratarse de triangular con las autoridades para que no cree una confusión con los profesionales. La profesión hizo muchos intentos de esto y bueno, por diferentes razones no se llegó nunca a consensuar con las autoridades y hacer ese triángulo amistoso de manejar este tema, principalmente este tema del ajuste por inflación y suspender antes, cuando estábamos en un marco menor al 12%. Pero bueno, llegamos a un punto similar al año del 2008, en el que ya les decía, el dólar empezó a bajar y supuestamente, entre comillas, porque eso es criticable conceptualmente, teníamos en función del dólar una deflación. Conscientes, ya decía yo, de que el dólar no mide la inflación precisamente. Ahora estamos en esa situación y a partir del 11 de diciembre de este año, eso es el día viernes en que estuvimos haciendo seguimiento a ver qué pasa, salió la proyección de la UFB hasta enero del año 2021 y a partir del 11 de diciembre del 2020 la UFB empezó a descender. Y resulta que entonces lo que pasa es que, entre comillas también, porque aún así es criticable la condición de definición de inflación en base a la UFB, pero contablemente lo tenemos que considerar, es que tendríamos una deflación, por lo menos para la consideración de los ajustes de estados financieros en función de la UFB. Y contablemente no existe pues un ajuste por deflación que podría llevarnos a esa condición de, en algún caso, generar hasta reservas negativas. Algo que también quiero enfatizar es el hecho de que tanto las condiciones de contabilidad y la doctrina contable y después las disposiciones legales como se establecen, claramente tienen definidos en el transcurso del tiempo de lo que significa esto, que son las reservas. Doctrinalmente nosotros sabemos que las reservas son ganancias reservadas, surgen del concepto de ganancia o ingresos para después ascender a que estas pueden ser ganancias reservadas y terminan como reservas. Por lo tanto, no hay una generación de pérdidas contablemente, pérdidas reservadas. Sería un grave error de la profesión y por lo tanto con la urgencia que es el caso, pues llegamos a la discusión profesional entre todos nosotros en un consenso de que por la responsabilidad que tenemos de suspender el ajuste por inflación, porque a partir del día 11 no habría inflación, por lo menos en este tiempo declarado. No, quiero decir, ya denunciado a partir del 11 de diciembre, incluido toda esa tendencia de bajada en el mes de enero del 2021. Inmediatamente, como la emergencia empezamos a hacer esa reflexión
ya profesional en el Consejo Técnico, en los consejos departamentales, en los consejos nacionales, muy de emergencia la anterior. Nos habíamos reunido. Y entonces, estos conceptos que voy diciendo, ahí se plantean cuando hay inflación o hiperinflación. Eso también es muy importante considerar para el país, que a nivel de una norma internacional, como por ejemplo la NIC 29, se considera solo la hiperinflación. En cambio, Bolivia, en todos los antecedentes de nuestra norma contable 3, los párrafos que vamos teniendo de preámbulo. Por Fidalga dice que me tiene que dejar. Amigo, por Fidalga. ¿Podemos cortar esa entrada de voz, por favor? Ok, decía, en Bolivia habíamos establecido de que no solamente se considera la hiperinflación para hacer ajuste por inflación, sino la propia inflación simplemente. Y por eso es que se sostuvo esto durante mucho tiempo, que no hacía un parangón exacto como es la NIC 29, ¿no? Entonces, en Bolivia, con inflación o hiperinflación, procede el ajuste por inflación, que genera las reservas, como el ajuste de capital que proviene del propio capital y el ajuste de reservas patrimoniales. En cambio, también en la propia norma contable 3 boliviana está definido los tres ámbitos, como vamos a ver en la lectura posterior, el hecho de que en épocas de deflación, dice claramente nuestra norma, no procede el ajuste y obviamente ajuste por inflación, ¿no? Sería contradictorio. Y también podría contradecir algunos de los artículos, como el artículo 169 del Código de Comercio, donde cuando mira uno el Código de Comercio concordado y ampliado, ese concordado define qué significa una reserva, ¿no? Y no podían haber reservas negativas. Entonces, queremos evitar a nuestros profesionales el error de generar ajuste de capital negativo, de generar ajuste de reservas patrimoniales negativos, y entonces por eso es que se lanzó la resolución como establece nuestra norma contable 3. Algo que es muy importante es que nuestra norma contable 3, que está vigente porque no se ha dejado de la vigencia ni se ha abrogado la norma contable 3. La propia norma contable 3 establece el carácter de cuándo se suspende y cuándo se vuelve a activar el ajuste por inflación. Probablemente si en un tiempo, de aquí a un tiempo pudiera ser que hubiera una inflación superior al 12% en Bolivia, tendríamos que estar volviendo a reflexionar si es o no conveniente volver a hacer el ajuste por inflación. Pero eso lo vamos a meditar también y vamos a ser prudentes en esa situación si se volviera. No olviden que las empresas, cuando hacían el ajuste o hacían el ajuste por inflación, porque todas tenían que ver ya suspendido el 11 de diciembre, establecía 3 modelos básicos en Bolivia, que eran ese modelo de costo histórico o de índices, o el modelo de valores corrientes, como está establecido en el párrafo 8 y el párrafo 9 de la norma contable 3, donde costo histórico o valores corrientes ajustados, ¿no? Y que no solamente se considera criterios de medición, hay que tomar en cuenta que lo que en realidad de lo que estamos hablando es fundamentalmente de la corrección de la unidad de medida. No estamos tocando asuntos de capital a mantener, porque en Bolivia el capital a mantener sustancialmente es el capital financiero, y tampoco estamos tomando los criterios de medición básicos que se deben llevar en una contabilidad con base histórica, ¿ok? Lo que se está tocando fundamentalmente es la unidad de medida, que en este caso volveríamos al punto de sin ajuste.
Un poco reflejando las condiciones de esto de cómo hacíamos el ajuste por inflación y el capital financiero a mantener. Si tomamos el ejemplo, o como está aquí, considerando una inflación supuesta de un 10%, más o menos esto se manejaba así. Esta es la situación que teníamos aquí sin ajuste. Este es un caso ficticio, ¿no? Y cuando hacíamos el ajuste por inflación, doctrinalmente esto ocurría que los activos no monetarios llegaban hasta 110 más el 10% de inflación. Teníamos los no monetarios, digo, y también normalmente los pasivos son monetarios y por lo tanto íbamos directamente al ajuste de cuentas del patrimonio, y estos 40 que de capital más un 10% terminaba siendo algo así como 44, ¿no es cierto? Y las reservas doctrinalmente eran 30 y llegaban a 33 más el 10%, ¿ok? Y la utilidad incluye, la utilidad que se tenía de 10, incluye dos condiciones siempre, incluía que eran el ajuste de las mismas cuentas de utilidades acumuladas o resultados acumulados, más el efecto que en este caso se diera de ajustar los activos no monetarios y las cuentas patrimoniales como se ven aquí, lo cual hace de que aquí esto llevaba dos componentes. Pero Bolivia tomó una decisión, ¿no?, de definir y decir, eso que está aquí como 44, que pertenece estrictamente al capital, mientras se realice el trámite correspondiente, se lo va a llevar por separado en cuanto a control, lo cual lleva a ajuste eso se llama ajuste de capital. Y lo que llevaba aquí como ajuste de las reservas, ¿no?, se llevaba esa diferencia como ajuste de reservas patrimoniales, para que tengamos un buen reflejo de lo que son estas cuentas de patrimonio con ajuste, ¿ok?, que tienen estricta relación con el capital y estricta relación con las reservas. Entonces, sería un grave error hacer lo siguiente, que es lo que queremos evitar de principio, pero después ya sostener esto en el concepto que hace años estamos queriendo manejar en la suspensión del ajuste por inflación. Si tuviéramos una deflación del 5%, ¿no?, y por error algunas de las empresas continuaran haciendo el ajuste, poniendo tal vez en su sistema la UFB del día 12 de diciembre, cuando esto ya bajó, entonces en algunos casos de algunas empresas podía darse esta situación errónea. Quería decir que el capital bajaría a 38 y su diferencia de 2 en bajada, ajustando por deflación, tendría que ir a una cuenta que hace a la reserva patrimonial de -2. Esto es erróneo. Y lo mismo, las reservas tendrían que disminuir en 5%, y para Bolivia esa brecha, que sería también algo así como 1 o 2, también esto también que sería erróneo. Por lo tanto, pues no está contemplado, vuelvo a repetir, en la norma contable 3 ni en normas profesionales de contabilidad en el mundo, el ajuste por deflación. Claro está que también hemos considerado aspectos como que las empresas son diferentes, tienen diferentes cortes, pero al mismo tiempo los impactos son diferentes. Entonces, cuando lleguemos a ver la resolución misma, ustedes se van a encontrar con que la resolución habla de que las circunstancias son diferentes, las revelaciones son diferentes, y también está en función del impacto
y la materialidad como establecen nuestras normas y nuestro marco de conceptos. ¿Ok? La relevancia es muy importante para considerar estos aspectos. Si en algún momento no hacen el ajuste, esta corrección en un día, porque eso debían empezar el día viernes y recién van a empezar el día lunes, no creo que tenga mayor impacto, no un gran impacto en general, ¿no? Sería irrelevante la brecha. Pero si en la medida en que esto no lo ejecutan ahora y llegan al 31 de diciembre, algunas empresas podrían tener un fuerte impacto y peor si llegan a enero. Que eso depende y está contemplado, como vamos a ver, en la resolución. Bien, ya les decía, un poco debo aclarar esto del Código de Comercio, porque expresamente en el artículo 169 no está, pero cuando uno va abriendo el concordado, el propio Código de Comercio establece el concepto jurídico de reservas, ¿no? Y nos habla de que estas reservas han de provenir de las utilidades, ¿no? Por lo tanto no provienen de lo que significan pérdidas, no hay pérdidas reservadas, ¿no? Eso también nos puede llevar a la reflexión de decir, si hacemos o cometemos este error de ajustar por deflación, inclusive nos puede llevar al hecho del incumplimiento, no solamente de conceptos contables, sino también de disposiciones legales en un determinado momento. Por lo tanto, estamos entrampados con la espada y la pared de tener que hacer suspender el ajuste por inflación sí o sí en estas condiciones. ¿Ok? Hicimos el estudio, como ustedes verán, esta es la publicación oficial del Banco Central de Bolivia, ¿no? Y cuando ustedes ven marcado aquí con amarillo, que a partir del día 11 de diciembre empieza a bajar el indicador de la UFB. Y de ahí va bajando y se prolonga hasta enero. Eso quiere decir que a partir de este momento, haya o no haya resolución, hubiera habido o no hubiera habido la resolución del Consejo Técnico y el Colegio de Auditores de Bolivia, debería suspenderse el ajuste por inflación por esta condición. ¿Ok? Automáticamente. Y también reflexionamos que hasta diciembre ya bajó a este indicador la UFB, así está proyectado, y eso nos llevaría a más o menos retroceder hasta diciembre al 12 de octubre, más o menos. ¿Okay? Solo como un complemento de reflexión. Estamos yendo hacia atrás. Y también hemos hecho la consideración de enero. Fíjense, en enero sigue bajando, en enero del año 2021. Sigue bajando la UFB, eso quería decir que seguimos en un periodo, entre comillas, de deflación, considerando la unidad de fomento a la vivienda. ¿Ok? Si tomamos en cuenta la UFB de la anual, porque dependiendo, estamos conscientes de que las empresas han adoptado diferentes metodologías, algunos simplificados, algunos han hecho el ajuste por inflación solamente en forma anual, algunos han hecho ajuste seguramente en forma mensual, otras transacción por transacción, depende de la metodología que ustedes hubieran adoptado. Es solamente como reflexión, también podemos decir que la inflación está alrededor del 1% hasta en el año. ¿Okay? Para seguir reflexionando si estamos tomando bien los parámetros y si llegamos al punto de qué pasó desde diciembre del año pasado, que es el indicador de la UFB, y nos vamos al día 12, estamos tomando una inflación del 1,01%, básicamente 1%, o sea, los impactos que pudieran tener en cuanto a relevancia no van a ser muy fuertes para muchas empresas, y ya correspondería nomás hacer la suspensión de su ajuste, ¿no?
También hemos reflexionado, en un momento discutíamos temas de en qué momento sobrepasó el 12% de inflación. En el último año que realmente pasó, llegamos al 14% de inflación, fue en el año 2008, y a partir del 2008 empezó a bajar. De esta manera fue la tendencia de inflación según las UFDs, tomando ese indicador, y cada vez vamos bajando. Entonces nos lleva a una tendencia en regresión de siempre bajada. ¿Ok? Y si aún consideramos nosotros lo que nos ha estado pasando, estas variaciones desde el 11 de diciembre, va bajando y bajando, y obviamente ahí tiene la tendencia que en un momento teníamos de discusión también entre nosotros antes de tomar la decisión. Hay que considerar algo también que es muy importante. La norma contable 3, nuestra, que está vigente, ¿no? Que está vigente y sigue vigente y va a seguir vigente, nos habla, como les decía antes, que el indicador de ajuste por inflación es un índice general de precios. Por lo menos debíamos tomar el IPC. No habla de otra cosa la norma contable 3. Pero ante la emergencia, el Consejo Técnico sacó una resolución el año 2008 que, tomando en cuenta que tuvimos que revisar la norma contable 3 y todo esto, llegamos a un punto de resolver, y el hecho de que, como está aquí, deberíamos nomás, no hay otra opción de otro indicador diario de utilizar la unidad de fomento a la vivienda mientras no se cuente con un índice general de precios oficial y de emisión diaria. Eran las condiciones que se habían establecido, para lo cual este Consejo Técnico necesariamente debe pronunciarse. ¿Ok? Entonces, una condición básica de la nueva resolución que sale tiene que tener efecto sobre esta resolución también, como lo vamos a ver, ¿no? O sea, no solamente es la norma contable 3, sino esta resolución del año 2008, del 11 de enero, que también se ve afectada por esta condición que estamos definiendo ahora, ¿no? Bien. Hay muchas cuestiones de la norma contable 3 que deben ser consideradas, ¿no? Ya les decía, la norma contable 3 nuestra, que está vigente, en su párrafo introductorio 2, claramente establece que las empresas pueden estar en 3 condiciones fundamentalmente. En una estabilidad económica, en un ambiente de estabilidad económica o de bajo nivel de inflación, como el que estamos ahora, digamos con ese 1% más o menos, que es la tendencia que habíamos definido para el año, pero que a partir del 11 termina siendo un indicador de inflación para fines contables. Entonces no es necesaria ya la reexpresión. Y está claramente establecida en la norma contable 3 el concepto de deflación. Y la norma contable 3, en ese párrafo introductorio 2, inciso B, establece que también las empresas pueden estar en un entorno de deflación en la que no es necesaria la reexpresión. Entonces, esta es la condición más importante que estamos tomando nosotros ahora con la nueva resolución, que es la que realmente está afectando la condición, ¿ok? Porque antes podíamos sostener todavía que estábamos menos del 12%, pero aún así, un 1%, 2% había inflación y podíamos sostener el ajuste por inflación, aunque hubiéramos querido ya suspenderlo, ya les decía, y que en ese triángulo de tratar de también consensuar con las autoridades y todo esto, que no se pudo, pues a estas alturas ya no hay forma de sostener el ajuste por inflación. Y Bolivia definió que entonces en un ámbito de inflación puede ser necesaria la expresión monetaria de estados financieros.
más allá inclusive de lo que se establece en normas internacionales, donde obviamente se habla de hiperinflación, como el ejemplo de la COVID-19. Eso sostuvo en Bolivia por muchos años más el ajuste por inflación, ¿no? Pero también es importante considerar, ¿y qué va a pasar en estos tiempos ahora en que estamos viendo cuestiones más bien estamos en un ambiente de deflación, por lo menos declarado hasta ahora en estos 2 meses, diciembre y enero del siguiente año, ¿no? Más bien los profesionales, y está contemplada en nuestra norma contable 3, en el párrafo introductorio 3, ¿no? Establece que deberíamos estar tal vez pensando más bien en condiciones de deterioro. Puede ser que la recesión nos lleve a condiciones de deterioro y por lo tanto debemos estar atentos al 31 de diciembre para los primeros cortes y después de marzo, etcétera, a hacer evaluaciones de si es que no ha habido algunos indicios de deterioro, ya sea económicos o tecnológicos, ¿no? Para que nos lleven a otra condición de la no reexpresión de estados financieros, más bien registrar posibles deterioros. ¿Okay? Nuestra norma contable 3, que es sabia en todas esas condiciones, cuando uno va a la ley con profundidad, ya establecía en un determinado momento, en su párrafo introductorio 10, que se están tomando también parámetros que estaban establecidos en la NIC 29 a nivel internacional, que son varios indicadores, porque no solamente es el hecho de que, como algunas personas que han leído la norma esa, nos habla de un acumulado que llega al 100%, etcétera, de inflación para realmente proceder al ajuste por inflación. Bolivia tomó entonces otra decisión, decíamos, de hacer un ajuste por inflación pese a todo, siempre y cuando el parámetro pase del 12%. Y entonces deberíamos o suspender el ajuste o reiniciar el ajuste con esos parámetros, pero siempre debería el Consejo Técnico pronunciarse como ahora se pronunció con la resolución, porque ese párrafo dice, debe emitirse expresamente una resolución. ¿Ok? Claro está que la resolución tuvo que hablar ahora también de cuestiones que son relevantes, no relevantes, etcétera, y seguramente nos llevará a que tengamos que hacer también revelaciones adecuadas, porque también la norma contable 3 habla de que debemos tener una consistencia y la información debería ser comparable, etcétera, etcétera, en cuanto a esta situación como se presenta, ¿no? Entonces, en el párrafo introductorio 3 en nuestra norma contable 3 también hace referencia a ese parámetro, ratificando que se habla de niveles de inflación altos cuando nos aproximamos o superamos el 12%, ¿no? Que es nuestro parámetro. Si alguien en algún momento se pregunta ¿de dónde salió ese 12%? Ahora que tenemos una participación masiva, ya veo que tenemos algo así como 152 personas, entonces en la historia, cuando ustedes revisan el año 2008, resulta que el dólar máximo, porque era indicador de inflación el dólar antes, máximo subió al 12%, nunca pasó del 12%. Por eso es que Bolivia en aquel entonces, el año 2008, tomó ese parámetro del 12% por si acaso, que no es el mismo que toma esa norma internacional que toma el acumulado del 100% en 3 años, etc. ¿Okay? Para las personas que tienen lectura de normas internacionales, ¿no? Y otra vez ratificar el hecho de que en economías hiperinflacionarias es que hay que hacer el ajuste por la inflación y habría que reanudar si es que se pasan ciertos límites, ¿no? Y el párrafo 8 ratifica nuevamente de periodos de deflación en que, como entraríamos en estos días nosotros, y más bien no deberíamos estar hablando de ajuste por inflación, sino deberíamos estar pensando probablemente en indicios de deterioro. ¿Okay? Como que también estas situaciones, por si acaso, se hablan en nuestra norma contable 1, en las secciones, en los títulos 2, también se habla de algunas de estas partes que hacen al deterioro. ¿Okay? Bien,
que quiero enfatizar es lo siguiente. Ninguna de las normas fue derogada, ni abrogada. Quiero decir, la norma contable 3 está ahí latente. Lo único que hay es, como dice la norma contable 3, un pronunciamiento del Consejo Técnico de suspensión del ajuste por inflación. Y si llegamos en otro momento a que haya nuevamente una inflación de cierto tipo, superando ciertos parámetros, probablemente nos lleve a reflexionar y tengamos que volver al ajuste por inflación meditada, etcétera, etcétera, y con una resolución expresa, siempre con pronunciamiento técnico, ¿no? Tampoco se ha tocado nada del carácter supletorio en las normas que tenemos nosotros sobre las normas internacionales de información financiera, ¿okay? Tampoco se ha tocado. Entonces, lo único que hay es la suspensión y todas las normas están vigentes en su plenitud y también las MIF con carácter supletorio, ¿no? En ese sentido, es importante que para los profesionales debemos recordar lo que establece la norma contable 1. Cuando ustedes ven en los preámbulos de la norma contable 1, ¿no?, que tenemos ahora, que hace a los principios de contabilidad generalmente aceptados, esos principios de contabilidad generalmente aceptados tienen un orden de grado, ya se refiere cuál es el grado principal, etcétera, etcétera. En su párrafo 2 de nuestra norma de contabilidad 1 establece que tenemos principios fundamentales, tenemos principios generales y normas particulares. Y las normas particulares están en la propia norma de contabilidad 1. ¿Ok? Hay principios fundamentales como el de la equidad, hay principios generales como el de prudencia, ¿no? Esos no se pueden obviar, no se pueden omitir, ¿no? El de prudencia siempre nos va a hablar que tomar entre dos valores hay que tomar el menor, se está refiriendo a costo mercado más bajo, ¿no es cierto? Esas condiciones de valor recuperable, todos estos están inmersos aquí dentro de los principios fundamentales, los principios generales, las normas particulares que deben ser consideradas, porque en Bolivia tenemos ese grado de normas establecidas y que las tomamos en cuenta y que a veces nos olvidamos, pero que ahora, porque estábamos un poco más preocupados con el ajuste por inflación, y ahora debemos un poco retornar al hecho de nuestro modelo a valores históricos, pero el de valores históricos, cuidado, tiene sus condiciones establecidas como principios fundamentales, generales y normas particulares, y no cambia la medición, no cambia el capital financiero a mantener, ¿de acuerdo? No cambia esa condición. Lo único que hace es que lleguemos a la condición de tomar a partir de ahora una contabilidad histórica a valores históricos, ¿ok? Bien, entonces mucho cuidado con lo que les decía. Se sostiene todavía el principio de prudencia por esa situación de graduación, como le llama la norma contable 1 boliviana, ¿no? Y expresamente dice el principio de prudencia, significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, textual, lo cual significa que conceptos, como decía, de costo mercado el más bajo, se siguen sosteniendo, ¿ok? También se sostienen conceptos como, por ejemplo, el de valor recuperable, que es un límite máximo de evaluación o medición que se tiene, donde que establece que tengamos que tomar siempre y tener presente el valor entre el valor neto de realización y el valor de utilización económica, etcétera, que todos nosotros tomamos en cuenta. Se sostienen condiciones, por ejemplo, solo es por ejemplo, ¿no?, de evaluación de las inversiones permanentes que a muchos les preocupa, ¿no?, que esa norma contable 7 que tenemos nos habla del valor patrimonial proporcional, nos habla del costo o costo ajustado, porque no solamente es de costo, dice costo o costo ajustado. Ahora ya no va a ser costo ajustado, va a ser solamente costo, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es
aplicación del BPP en aquellas, como dice su párrafo 1.1, en sociedades sobre las que se ejerza control total o influencia significativa, o costo para aquellos que no reúnen la condición de 1.1, ¿de acuerdo? Quiero decir que no tienen control y no tienen influencia significativa, ¿no? Están vigentes lo que dice aquí la norma contable 1, ya les digo, y es importante que les repita, las normas particulares que están en C, que parten de la norma contable 1, están vigentes estas normas particulares que hacen al capítulo 2 de la norma contable 1, que dice que establecen ya normas específicas sobre el dinero efectivo, los derechos crediticios, está hablando de cuentas por cobrar, etcétera, los bienes de intercambio, está hablando de inventarios, los bienes de uso, de explotación, los activos intangibles, los gastos adelantados y los cargos diferidos, esos están vigentes, además de las normas específicas que tenemos. Nuestras normas particulares específicas vigentes del 1 al 14 aún están vigentes y debemos considerarlas y debemos seguir sosteniéndolas mientras no tengamos otra condición, como por ejemplo el carácter supletorio que tienen las normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Con esto voy a pedirle a Carlitos que por favor nos presente la resolución y haga énfasis en los puntos más importantes de la resolución, para después más bien entrar en un conversatorio con ustedes sobre todas las preguntas que quieran hacer, porque seguro estoy en que están muy preocupados muchos con el corte, son diferentes cortes que tenemos en Bolivia, a partir de cuándo y si estas normas aplican, qué pasa con las evaluaciones y cuestiones de ese tipo. Entonces voy a dejar de hacer esta mi presentación y más bien le voy a pedir a Carlos que haga presentación de la resolución, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar al profesor Ezequiel Paniagua, presidente del Colegio de Auditores de Bolivia, a don Jorge Sandoval, que además es presidente de los asuntos técnicos de la AIC, a Gustavo Gil, director general del Colegio de Auditores de Bolivia, y a los miembros del Consejo Técnico con quienes de alguna manera hemos coordinado esta pequeña presentación para luego poder entrar a responder algunas interrogantes que puedan tener nuestros colegas a nivel nacional. Antes de entrar, como decía don Víctor, a hacer una lectura específica de lo que es la resolución como tal, es siempre bueno que recordemos cuál es el propósito de lo que implican las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Y una condición fundamental que nosotros no debemos olvidar jamás es que básicamente la condición parte de que nuestras normas o las normas que emite el Consejo Técnico y que además, como decía don Víctor, en su integridad están homologadas por la Autoridad Social de Empresas, que es la AEM, tienen un propósito que es de carácter general. Y por lo tanto, cualquier otra entidad, como por ejemplo la ASO, que en su momento definió su suspender el ajuste desde el año 2008, lo puede hacer, o como la Administración Tributaria, que podrá definir un criterio respecto de si se reexpresan o no, pero para un propósito ya específico, que en este caso vendría a ser la liquidación y el pago del impuesto a las utilidades. Entonces, una condición particular que tiene que quedarnos claro es que el Consejo Técnico o el Colegio de Auditores de Bolivia, a través del Consejo Técnico, emite pronunciamientos o emite normas para la preparación de estados financieros de propósito general, es decir, estados financieros destinados a satisfacer las necesidades de información de una diversidad de usuarios. Y como lo vamos a ver, nuestras 14 normas que las acaba de repasar don Víctor, pues obviamente todas están homologadas y vigentes desde el punto de vista de lo que implica la autoridad regulatoria, en este caso, que es la AEM. Entonces, para nosotros es bueno tomar en cuenta que está vigente para la preparación de estados financieros, o vamos a seguir declarando, en todo caso, que nosotros preparamos los estados financieros de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, lo cual implica considerar, en primer lugar, nuestras 14 normas contables locales, porque ninguna de ellas ha sido ni abrogada ni modificada, y obviamente en carácter supletorio tomar en cuenta las normas internacionales
de información financiera, considerando siempre el criterio o, si ustedes quieren, el valor normativo que tiene cada una de esas normas. Y obviamente estas normas que están vigentes desde el punto de vista técnico, legítimo, profesional, también tenemos que recordar que están vigentes desde el punto de vista legal, inclusive desde mucho más antes, porque en la resolución 370 del año 2008, la ex Superintendencia de Empresas, actual Autoridad de Fiscalización y Control Social de las Empresas, aprobó inicialmente la norma de contabilidad número 1 y un mes después, mediante la resolución 28, se formalizaron las normas 2 a la 14, además de la adopción de las normas internacionales. Por lo tanto, para nosotros es bueno tomar en cuenta que la información financiera de propósito general, entenderemos bien aquello, no estamos hablando de cómo se liquidan los impuestos ni nada de aquello, porque todo eso seguramente la administración tributaria será la que tiene la potestad para pronunciarse si es que quiere hacerlo. Es que nosotros, desde el punto de vista profesional y legítimo, aplicamos ese marco normativo que se llaman las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y obviamente también todas ellas están homologadas tanto desde el punto de vista legal y por lo tanto además tienen un carácter de ser obligatorio. Y con ese pequeño preámbulo vamos a dar lectura a los aspectos que tiene precisamente la resolución, y a medida que vayamos haciendo la lectura vamos a enfatizar, como decía don Víctor, en algunos aspectos que hemos considerado relevantes y que obviamente queremos tomarlos o ponerlos en consideración de ustedes. Esta resolución, que lleva la numeración de la 03/2020, aprobada por el Pleno del Consejo Técnico el 8 de diciembre del año 2020, que titula Suspensión del ajuste por inflación, considera los siguientes aspectos. En primer lugar, que el Consejo Técnico, en función de los estatutos orgánicos del Colegio de Auditores, recientemente aprobados además, es que es la única instancia que desde el punto de vista técnico puede proponer normas de auditoría y normas de contabilidad, más queremos dejar en claro que no es potestad del Consejo Técnico emitir pronunciamientos de carácter tributario. Esa es de carácter exclusiva de la Administración Tributaria, y así lo han hecho hasta ahora y seguramente lo seguirán haciendo. Como hemos ido repasando algunos aspectos de la norma contable 3, tiene que ver el hecho, en primer lugar, por ejemplo, de que solamente se define la vigencia de la norma de contabilidad número 3 y define esta norma la existencia de diferentes escenarios dentro de la economía, y no en todos los escenarios necesariamente se debe hacer la reexpresión por efectos de la inflación, aclarando que si estamos en una estabilidad económica o en un bajo nivel de inflación, no es necesario, como tampoco en los casos en los cuales se genere una deflación, en el cual el indicador normalmente será inverso. Y obviamente solamente es necesaria, se aclara aquí, la reexpresión de los estados financieros en los casos donde existe una inflación o una hiperinflación. Y así como lo mencionaba don Víctor, evidentemente mientras el indicador de la UFB, que obviamente era el único que existía y era el que habíamos considerado para la reexpresión en su momento, pues obviamente como seguía subiendo podíamos todavía de alguna manera justificar que estábamos dentro de un proceso de inflación, pero el momento que el indicador tiene una tendencia contraria, ya prácticamente eso se convierte en insostenible. Obviamente se define también en esa norma contable 3 que el parámetro para considerar será el índice general de precios, y aquí tenemos que aclarar que este indicador en Bolivia jamás fue calculado. En Bolivia solamente se calcula el índice de precios al consumidor, cuya base de cálculo es totalmente diferente, con la condición además de que ese índice de precios al consumidor solamente se lo emite de manera mensual y además con cierto retraso, ¿no? En esa consideración fue precisamente que el 11 de enero del año 2008 el Consejo Técnico permitió utilizar para realizar el ajuste integral la unidad de fomento a la vivienda mientras no se cuente con un índice general de precios que, como lo decía don Víctor, sí tiene la condición de que tiene que ser oficial, pero además tiene que tener una emisión diaria.
y hasta la fecha no tenemos un otro indicador, y el único disponible, si podemos revisar la página del Banco Central, que aclara que la unidad de fomento a la vivienda tiene como base de cálculo precisamente los indicadores de inflación y por lo tanto se convierte también en un indicador de inflación, es que precisamente se había utilizado ese indicador desde ese momento. También haciendo el análisis que mostraba don Víctor, que lo han visto ustedes, mucho más amplio, podemos tomar en cuenta que desde el año 2009, considerando la UFB, no se había superado el 12% y que en todo caso, en los últimos 5 años, ese indicador ni siquiera llegó a superar el 4% anual, lo cual obviamente definió la existencia de un nivel de inflación bastante bajo o pequeño. Por otro lado, desde el 1 de enero y hasta el 10 de diciembre del año 2020, el indicador de la UFB acumulado expone una inflación que para ese periodo apenas llega al 1% y que además a partir del 11 de diciembre el indicador comienza a reflejar la existencia de una deflación. ¿Por qué decimos una deflación? Porque el indicador más bien empieza a descender o empieza a bajar, lo cual obviamente, si ustedes aprecian, de acuerdo con lo que establece la norma contable 3, automáticamente, y lo aclaraba don Víctor, ya no es necesaria una reexpresión. Sin embargo, para no crear ese vacío y que por ahí algunos profesionales podamos cometer el error de reexpresar cuando ya no deberíamos hacerlo, es precisamente que el Consejo Técnico analice esa condición y decide emitir rápidamente un pronunciamiento para que todos suspendan el ajuste el mismo día en el cual el indicador deja de ser adecuado o el indicador ya no refleja índices que estén relacionados con la inflación. Obviamente también en el numeral 7 de la norma contable 3 se han establecido ciertos parámetros que tienen que ver con aspectos hiperinflacionarios que, como menciona don Víctor, no solamente tiene que ver con el indicador del 100% acumulado en los 3 últimos años, sino que son varios los indicadores que deben tomarse en cuenta y obviamente muchos de ellos cualitativos, tal vez hasta difíciles de establecer, pues nos llevan a que por ahí basemos muchas decisiones solamente en ese 100% acumulado. Que además, de manera doctrinal, y también tenemos que tomarlo en cuenta que de manera legal, efectuar ajustes en épocas deflacionarias no solamente nos llevaría a contradecir las normas contables, sino además a generar reservas patrimoniales negativas, lo cual obviamente irían o serían contrarias tanto a los aspectos de las normas contables como también de las normas legales, ¿no? Y obviamente finalmente reflexionar también sobre los aspectos de la NIC 29, donde no solamente el indicador es ese 100%, sino son varios los aspectos que se deben considerar. Por lo tanto, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría, de conformidad con su reglamento interno, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, y en aplicación, entenderemos bien, de la norma contable 3 que sigue vigente, resuelve lo siguiente. Artículo primero, suspender el ajuste integral por inflación de los estados financieros de acuerdo con la norma contable 3 a partir del 11 de diciembre, que es la fecha en la cual el indicador deja de ser adecuado para reflejar la inflación y más bien empezaría a mostrarnos un efecto contrario que en la economía se llama una deflación. También se aclara para poder reiniciar la reexpresión, si es que hubiera la necesidad de hacerlo en algún momento, tal cual lo establece la norma contable 3, el Consejo Técnico debe necesariamente pronunciarse para reponer el ajuste por inflación. Por las consideraciones especiales que requieran la aplicación de este pronunciamiento, que como decía don Víctor, es como que vamos a cortarla en una fecha de manera intempestiva, que obviamente puede tener algún efecto en algún caso por la aplicación de uno o un par de días que pudiese tener una empresa, es importante tomar en cuenta los principios de materialidad y relevancia que están contenidos en la norma de contabilidad número 1, y si alguien quiere conceptos mucho más ampliados, también puede recurrir a lo que está dentro del marco de conceptos a nivel internacional. Y los hechos más relevantes relacionados con la aplicación de esta resolución seguramente serán
adecuadamente revelados mediante notas a los estados financieros de acuerdo a lo que establece la norma de contabilidad número 11, que es específica en cuanto a las revelaciones que se tienen que hacer con relación a estos aspectos. En el artículo segundo, lo único que se abroga, y entenderemos bien lo que se abroga, es la resolución 01 del año 2008, emitida el 11 de enero del año 2008, emitida por este Consejo Técnico, y obviamente se deja sin efecto el ajuste por inflación a partir de la vigencia de este pronunciamiento. Entonces, un hecho fundamental en todo caso siempre es tomar en cuenta que ese conjunto de normas, ese compendio de normas que nosotros llamamos como normas de contabilidad generalmente aceptadas, de las cuales la norma contable 3 es parte, todavía están vigentes y no se ha modificado ninguna de ellas. Por lo tanto, la vigencia de este pronunciamiento es a partir del 11 de diciembre y en este caso no se permite su aplicación anticipada. Como se los mencionó al comienzo, esta resolución fue aprobada por todos los miembros del Consejo Técnico en la reunión de 8 de diciembre del año 2008, sin que exista ningún voto disidente, y además, cumpliendo con los reglamentos, se realizó la homologación y promulgación de conformidad con el artículo 29, inciso F del Estatuto Orgánico del KV, en el cual la presente resolución fue considerada aprobada y homologada en primera instancia en la reunión del segundo Consejo Ordinario 2020 del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, realizada el día 12 de diciembre de 2020 y promulgada por el Comité Ejecutivo Nacional mediante la resolución CETENAC 03/2020 de la misma fecha. Y a partir de ese momento en el cual el documento ya es público, obviamente también su aplicación es de carácter obligatoria. Ese es básicamente el contenido de la resolución y nuevamente le cedo la palabra a don Víctor si es que quiere realizar alguna aclaración. Víctor, la palabra, por favor. Sí, adelante, Willy. Debemos antes saludar a Jorge Sandoval, miembro técnico de la AIC, al presidente Ezequiel Paniagua, el presidente del Colegio de Auditores de Bolivia, un gusto, a Gustavo Gil, directivo del CAUL, un placer. Debemos precisar algunos temas. Sabemos que va a haber muchas situaciones particulares de las diferentes industrias o empresas que va a surgir durante estos días. El Consejo Técnico Nacional también se ha propuesto que en los próximos días o semanas hacer algunas interpretaciones, tal cual se hizo con el tema del COVID, referente a este tema, ¿no? O sea, en los próximos días o semanas quizás, tan pronto vamos a emitir algunos boletines respecto a aclarar situaciones específicas o situaciones complejas. Otro de los temas es que quisiera poner en tema de este conversatorio es que mucha gente se ha acercado a mí y quizás Víctor nos puede aclarar un poco más respecto al tema de lo que es la parte de los entes regulatorios de nuestro país y de fiscalización. ¿Qué se está haciendo respecto a eso? Toda vez que esta es una norma netamente profesional, es una norma que nos atañe a todos los contadores, a todos los auditores, que tiene que ver con la elaboración de los estados financieros. Víctor, por favor. Ok, gracias, Willy. Sobre este tema, debe ser de preocupación fundamentalmente el de impuestos internos, ¿no? El SIN, el regulatorio para muchas de los profesionales. Nosotros, como decía antes, por años hemos tratado de acercarnos a ellos y bueno, no hemos logrado hacer ese triángulo que decía yo en un momento, pero ahora no hay opción porque aún existe una resolución del SIN, sería contradictorio legalmente de seguir haciendo un ajuste por inflación, habiendo deflación, o sea, ¿no? Lo que hizo nuestro Colegio de Auditores de Bolivia con los ejecutivos, pedir audiencia con las autoridades, en este caso el SIN y otras autoridades adicionales, política tributaria también, ese ministerio, para que podamos explicarles esta situación técnica
y que ellos reflexionen y ojalá logremos esta semana o máximo la siguiente semana hacer de que ellos también se pronuncien. Pero si es que en un determinado momento no hay pronunciamiento de parte de ellos, entonces tendrán posiblemente algunas empresas que actuar de manera similar a la que han estado actuando los bancos, por ejemplo, porque todos ustedes saben que la ASFI en un determinado momento suspendió el ajuste por inflación. Entonces, para propósitos generales, ha estado emitiendo y publicando estados financieros sin ajuste por inflación, ¿no? Pero al momento de hacer las declaraciones impositivas, en los formularios que correspondan, han incluido, obviamente para las declaraciones, los ajustes correspondientes. Ojalá no lleguemos a esa situación, pero porque esos trámites que estamos haciendo y nos estamos empeñando en tener estas entrevistas y de presentación de la profesión, y además que es lo que corresponde técnicamente, pues vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que así sea. Lo peor que puede ocurrir es que no haya pronunciamiento, como digo, y que hagan algo similar a lo que hacen los bancos. O sea, incorporar en sus declaraciones los ajustes no sé, en este caso incluido el ajuste por deflación, ¿no? Cosa más rara, pero bueno, si es que se mantiene las resoluciones sobre todo de impuestos internos. Víctor. Sí, Gustavo. Sí, bien, tal cual reza el título de este evento, un conversatorio, efectivamente, respaldar lo que tú acabas de mencionar. El Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia, conjuntamente con el Consejo Técnico Nacional, nos informamos la semana pasada sobre esta bajada de la UFB. Inmediatamente el Consejo Técnico en pleno entró en sesiones permanentes, ¿no?, que llevó, a desembocar para que finalmente el día sábado pasado el Consejo Nacional, que es la reunión del Comité Ejecutivo Nacional con sus 9 colegios departamentales y los representantes del Consejo Técnico, hayan homologado, ¿no?, promulgado y publicado esta resolución. Porque ni bien se informó sobre la bajada de la UFB, hubo una avalancha de preguntas, ¿no?, tanto al Consejo Técnico como al Colegio Nacional con respecto a qué iba a pasar con esta bajada de la UFB. Y consideramos que el CAUB, con su Consejo Técnico Nacional, actuó con rapidez, con la premura que el caso ameritaba. Y aquí tenemos precisamente la resolución que muy bien expuso Carlos González y que tú diste los antecedentes técnicos pertinentes. Tengo yo ya una serie de preguntas, Víctor, que he venido compilando a través de los grupos de WhatsApp y del mismo chat. No sé, Víctor, si podemos empezar a responder. Carlos. Sí, con lo que decía también Willy, en algún determinado momento vamos a acumular algunas preguntas que no podamos responder y que las vamos a poner en el lado izquierdo las preguntas y en el lado derecho las respuestas en una especie de boletín para que vayamos aclarando ciertas situaciones que no hacen a los negocios, sino hacen específicamente a lo que es normatividad, que es lo que nos corresponde a nosotros, con la aclaración de que no podríamos nosotros responder aspectos, por ejemplo, tributarios. Nosotros no tenemos esa potestad, estamos hablando de aspectos técnicos, contables y de auditoría. Por favor. Sí, Víctor, efectivamente, ¿no? El día, tal cual lo mencioné, el día sábado se homologó, se publicó esta resolución, ¿no?, por todos los medios y redes que tiene el CAUB con su Consejo Técnico. El día lunes, ayer y hoy día, se le han hecho llegar a las autoridades, tanto de la Autoridad de Empresa, la AEM, el Servicio de Impuestos Nacionales, la resolución, y al Viceministerio de Política Tributaria, la resolución con sus respectivas notas explicativas y principalmente solicitándole las audiencias que ya tú muy bien mencionaste. Esperamos, confiamos de que lo antes posible estas autoridades reguladoras pues nos puedan recibir para poder hacer un intercambio y explicación técnica que el caso exige en este momento. Eso para ya empezar a responder algunas preguntas de los colegas que dicen, ya se informó la EN, ya se informó el SIN. Sí, tenemos las cartas nosotros oficialmente recepcionadas
tanto desde el Viceministerio de Política Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales, así como de la Autoridad de Empresas. Viene la primera pregunta, Víctor, que son preguntas que hemos tratado de agrupar para que ustedes tres vayan viendo en qué manera la responden. Hemos tratado de agrupar porque tienen muchas preguntas similares, entonces hemos tratado de agruparla de tal manera de no repetir la pregunta. La primera, Víctor, Carlos, ¿por qué no aplicar la resolución desde el 1 de enero del 2021? ¿Y qué pasa con los periodos que cierran en marzo, junio y septiembre, que solo se ajustarían 9, 6 o 3 meses? Por uniformidad, ¿no debería aplicarse por gestión completa desde el inicio del ejercicio? Bien, nosotros hemos hecho una reflexión de inicio, les diremos, de que estábamos a punto de emitir una resolución corte por corte, ¿no? Y ver algunas características especiales de algunas empresas. Y la verdad es que esa situación no resulta, ¿no? Ya les digo, porque todas las empresas son diferentes. El hecho de, primero, segundo, en algún caso se planteó la situación de algunos de los colegas de decir, ¿y por qué no hacemos por gestión completa? Eso quiere decir del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del año 2020. Esa situación no se puede dar por lo siguiente, ¿no? La metodología que han empleado las diferentes empresas han sido diferentes. Algunos, como decía, métodos simplificados, otros mensuales, otros anuales, otros transacción por transacción, etcétera. Y muchas empresas tomaron las decisiones ya, inclusive con sus estados financieros mensuales. No podríamos hacer a las empresas que tomen más bien que revean sus decisiones ya tomadas, posiblemente en algunos casos hasta distribución de utilidades o anticipos. No podemos llegar a esa condición de pedirles a las empresas que revean sus asambleas y todo. Por lo tanto, la primera condición fue de que este pronunciamiento debe ser general y prospectivo, ¿no? Por eso es que se pone en la resolución una parte que nos hable, que nos dice no puede ser de aplicación anticipada, ¿ok? Primero. Segundo, técnicamente no sería correcto el hecho de que llegamos al 31 de diciembre y las empresas computen la deflación que hemos visto marcado con amarillo, que empieza el 11 de diciembre. Entonces, algunos estarían haciendo ajuste por deflación durante este mes, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaría si nos ponemos en situaciones? Por ejemplo, si una empresa se constituyó en noviembre o se constituyó en el propio diciembre, su contabilidad sería todo con reservas negativas. Eso sería un grave error. Por lo tanto, para todas las empresas, sin mirar los diferentes cortes, para todas el ajuste por inflación habría concluido el día 11 de diciembre. Y probablemente algunos de ellos, por sus sistemas, posiblemente recién empiecen a hacerlo mañana o pasado mañana. Pero ahí también hemos hecho nuestros cálculos de los peores escenarios. Los efectos no serían significativos, y si los efectos serían significativos, hemos previsto en la resolución que haya, en función de la relevancia, las revelaciones adecuadas correspondientes. Por lo tanto, para todos corre lo mismo. Y vamos a tener que seguramente poner notas aclaratorias sobre lo que significan estos cambios, y vamos a tratar de ensayar nosotros algunas de esas notas en nuestros boletines, de tal manera que realmente reflejemos esta condición de cambio de ajuste por inflación bajo norma. Y tengan ustedes en cuenta que tenemos las normas la norma que especifica el cambio contable, el cambio de estimados contables nacionales, y que felizmente nos permiten esas normas nacionales ser prospectivos. No es como la NIC 8 internacional que establece que en algunas condiciones esto podría ser retrospectivo. No, en este caso nuestra norma
boliviana establece que este tipo de cambios pueden ser prospectivos hacia el futuro. Por lo tanto, también hemos visto esa condición y creo que podemos todos en general tomar una nota generalizada de revelación en los estados financieros que aclare la condición de consistencia o uniformidad también. No sé si Carlitos quiere aclarar algo más. Como decía don Víctor, no vamos a afectar ningún criterio de uniformidad, precisamente por todas las consideraciones que realizaba don Víctor, porque obviamente solamente se hace el ajuste por inflación cuando existe la inflación, cuando ya no se, o el indicador no demuestra la existencia de ese factor, automáticamente es como que tomaríamos la última fecha o el último indicador que nos dé o nos demuestre una inflación, y obviamente este es el que consideraríamos hasta el final del año y no afectaríamos ninguna consideración de uniformidad. Un otro tema que siempre es importante aclarar, porque muchos de nuestros colegas han generado preguntas y han confundido el tema, es que nada tiene que ver, por ejemplo, el ajuste por inflación con lo que es el mantenimiento de valor de las deudas tributarias o de los créditos tributarios que pudiesen tener los contribuyentes cuando están pactados en UFBs. Es una condición totalmente diferente. El ajuste por inflación tiene que ver con lo que son rubros no monetarios que son parte de los estados financieros. En cambio, el mantenimiento de valor, como lo define y lo establece la norma contable 3, son para operaciones indexadas a un indicador económico. Por lo tanto, en algún caso, por ejemplo, si alguna empresa tiene créditos fiscales o tiene deudas ante el fisco, pues seguramente seguirá realizando la reexpresión hasta que la administración tributaria se pronuncie, porque es una potestad específica de ellos. Eso nada tiene que ver con el ajuste por inflación, eso tiene que ver con un concepto diferente que es el mantenimiento de valor, ¿no? Que es un aspecto que hay que tenerlo bastante claro. Gracias, Víctor. Siguiente pregunta, que complementaria creo yo. Y si se ajusta hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿qué pasa? Eso es lo que decía hace un momento también. A ver, depende de las empresas, depende del impacto, depende de la relevancia. Si es que el impacto es por los ejercicios que en algún momento hicimos, y dado que esa deflación tampoco es una deflación galopante, ¿no? Entonces probablemente el impacto sea menor. Si el impacto es menor y no es relevante como establecen nuestras normas, nuestro marco de conceptos, nuestros principios, obviamente eso tendrá que calcularse el efecto y reevaluar con el concepto de relevancia o materialidad. Si no es material, depende de la empresa, entonces yo creo que es soportable. Pero si es que ese asunto es material, yo creo que hay que hacer nomás el ajuste correspondiente según esas circunstancias. Cada caso es diferente. Pero finalmente lo que nosotros estamos promoviendo es que el último ajuste sea el 11 de diciembre, que es lo más correcto técnicamente. Pregunta, ¿por qué se considera la UFB como indicador de la inflación? Bueno, ya hemos estado explicando eso y sin embargo con mucho gusto también lo volvemos a explicar, ¿no? Decíamos de principio los indicadores que hemos utilizado en Bolivia han sido el dólar y la UFB, ¿no? El dólar definitivamente el dólar no era un indicador de inflación, ¿no? Eso todos tenemos conciencia y en un momento nos ha traído algún problema. La UFB, según lo que se establece, establece el Banco Central de Bolivia, como ustedes están viéndolo ahí, parte de un índice que demuestra la inflación. Para generar un indicador, hay dos conceptos básicos ahí. No es lo mismo tomar un índice que tomar un indicador como establece claramente la forma de calcular de la UFB bajo el banco que establece el Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia, como ustedes están viendo ahí, lo que hace es proyectar la UFB, no sé por qué le dieron el nombre de
UFB realmente, pero fíjense, toma ahí el IPC, ¿no?, en todo su ámbito para proyectar lo que significa la inflación. Por lo tanto, es una inflación proyectada y bueno, no es el mejor indicador, pero es en realidad no es el indicador que realmente debiera ser un índice general de precios, pero este es un indicador, el mejor indicador que hemos podido tomar y así lo hemos resuelto en un determinado momento, ¿no? No hay otro, tendríamos que tener otro que sea parecido a ese, que sea diario, y no hay uno que vaya a ser diario que no sea la UFB. Bueno, a estas alturas ya lo estamos suspendiendo. La palabra, Gustavo. Sí. El 2007, cuando se hizo la resolución que puso vigencia el 2008, nuevamente la norma 3, no había un índice general de precios en Bolivia, no había, ya que el dólar, como dijo en su exposición en la primera parte Víctor, el dólar estaba cayendo y teníamos, hasta esa época todos hacíamos reexpresión con el dólar. Entonces, en vista de esa ausencia, tuvimos que recurrir a las UFBs. Y justamente una de las grandes modificaciones, o la única quizás, que tiene la norma 3 con respecto a la NIC 29 es el 12%. Y eso se debió, como explicó también Víctor, a que esa época, la inflación llegó al 12%. Entonces tomamos ese porcentaje para poder aplicar el tema de la inflación. Es la única respuesta, o sea, no existe el índice general de precios para poder aplicar, que es lo más correcto para poder hacer el ajuste por inflación. Gracias, Willy. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el efecto de la resolución desde el punto de vista tributario? Creo que ya lo han dicho, pero podríamos ampliar un poquito. Sí, en todo caso, no hay ningún efecto tributario porque este es sobre estados financieros de propósito general. Si es que el fisco sostiene sus resoluciones en que acepte el ajuste por inflación, la norma contable 3, pero su resolución establece también que el numeral 3 del Consejo Técnico para fines tributarios, ellos se toman el derecho de suspenderlo o no. Ahora esperaríamos que Impuestos Internos saque una resolución suspendiendo también el ajuste por inflación para fines tributarios. Fíjense ustedes, piensen, ya no desde el punto de vista de la resolución no le afecta para nada, pero en algún caso yo me imagino que al fisco le puede afectar la recaudación dependiendo de si hay saldos de débito fiscal o saldos de crédito fiscal. Si tenemos saldos de débito fiscal y estamos entrando en un periodo deflacionario, obviamente las recaudaciones del fisco van a ser menores, ¿no? Pero si hay saldos de crédito fiscal, en todo caso, también en ese caso, la condición es que para nuestras empresas serían también un problema en el hecho de que ya no podríamos hacer el mantenimiento de valor adecuado porque siempre hemos estado acostumbrados a hacerlo en función de la UFB creciente. Ahora que va a decrecer, entonces nuestro saldo. Entonces, esa neutralidad, esa equidad se podría perder. Por lo tanto, yo diría que no le queda otra opción que al fisco que sacar una resolución suspendiendo el ajuste por inflación. Pero bueno, ojalá lo haga. En resumen, no hay efecto tributario. Solamente hay una declaración por separado del ajuste por inflación, tal como está hasta ahora, que esperamos se suspenda. Víctor, Carlos, Willy, bueno, continuando con esa temática que pareciera que es la que más inquieta o preocupa a nuestros colegas de todo el país, ellos todos, la mayoría han preguntado qué hizo el KV con respecto a la gestión ante las autoridades reguladoras como la AEN y el SIN. Ya dijimos que le hemos enviado notas, que hemos solicitado audiencia
y esperamos que pronto nos reunamos con ellas. Pero así todo vienen las preguntas, ¿no? ¿Cuál podría ser la opinión que tengan estas entidades reguladoras, por ejemplo, del SIN, la AEN? ¿No habría que esperar que ellos aprueben primero, o se debe o se puede aplicar automáticamente? Ya le estoy dando las preguntas. Si la resolución no ha sido consensuada con los reguladores, su aplicación no expone a las empresas a multas por parte de la AEN, la ANH, la ATT, etcétera. ¿Se entiende la consulta compleja, Víctor? Sí, se entiende. Cada regulador tiene su propia reglamentación en un determinado momento. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la AEMP basa la presentación de estados financieros en el cumplimiento estricto de un buen gobierno corporativo y en ese contexto la aplicación del Código de Comercio. ¿Okay? Que es diferente a la perspectiva de impuestos. Por lo tanto, en el caso de la AEMP, lo que tienen es esa condición del cumplimiento del Código de Comercio. Y eso quiere decir, con sus resoluciones, también habiendo aprobado las normas de contabilidad generalmente aceptadas, emitidas por el Consejo Técnico, no se estaría incumpliendo ninguna condición. Más bien, todo lo contrario, si no se cumplen con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, emitidas por el Consejo Técnico, y las resoluciones que estamos emitiendo, estarían en contradicción y tendrían que ser sujetas a multa. Pero la perspectiva, ¿no? La perspectiva de impuestos es, ya les digo, diferente. El propósito específico también es diferente. Ese propósito específico llevaría simplemente a que tienen que hacer una declaración impositiva, por lo tanto, además su norma dice, más bien las disposiciones legales dicen que los estados financieros deben presentarse de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas. Eso quiere decir sin el ajuste por inflación, ¿no? Pero para la declaración impositiva, tal cual está en este momento, deben hacerse los ajustes complementarios de ajuste. En este caso, para los del 31 de diciembre va a ser ajuste por deflación, entre comillas, ¿no? Que ya les digo, eso resultaría una contradicción técnica. Y así hacer la declaración. Yo me imagino, vuelvo a repetir, que no hay otra opción para el fisco que suspender también el ajuste por inflación, pero tendremos que esperar la resolución. Gustavo, yo creo que vamos a tener buena receptividad porque ellos se van a ver afectados en sus disposiciones respecto a lo que habló Víctor, ¿no? No puede haber un ajuste por deflación, por ende va a disminuir los resultados. Entonces va a haber ahí un tema que tratar y que ojalá tengamos buenas respuestas a las cartas que se han enviado, que fueron oportunas, ¿no? Complementando con don Víctor, lo único que hay que aclarar ahí es que no hay ningún aspecto contradictorio con la AEM, más bien la resolución es plenamente concordante y como lo hemos expuesto en la primera parte, las normas del Consejo Técnico están totalmente homologadas por la Autoridad de Empresas. Otra cosa, obviamente, es el tema tributario, donde para la liquidación del impuesto, que ya es un propósito específico, posiblemente los contribuyentes tengan que partir de los estados financieros de propósito general y en este caso hacer los ajustes necesarios para llegar a la liquidación del impuesto. Otro aspecto que tampoco, o sobre el cual el Consejo Técnico no tiene ninguna potestad, es, por ejemplo, sobre los estados financieros del sector público, que en este caso esos no se preparan de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, se preparan de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental integrados. Por lo tanto, seguramente el Ministerio de Economía es como ente regulador el que emitirá las normas que correspondan, pero otra vez al Consejo Técnico no le corresponde emitir un pronunciamiento alguno sobre ese aspecto. Aclarando y siguiendo lo que dice Carlos, el tema es que estas normas van para la preparación de estados financieros para propósitos generales, como lo expuso también Víctor, no es para propósitos específicos o especiales, ¿no? En ese sentido, la elaboración va hacia esos estados financieros. Gracias. En realidad habían varias preguntas referidas al sector gubernamental, sector público, que creo con la respuesta que acaban de dar ustedes ya se deben dar por satisfechos los que tenían inquietudes respecto al sector público. La UFB no va a bajar para siempre,
esta es una baja transitoria. Víctor. Sí, estamos conscientes de esa situación. Obviamente, lo primero que hemos considerado nosotros, como han visto los esquemas, es que la tendencia de bajar de los últimos 5 años ha sido menos del 4%, ¿no? De los últimos años, quiero decir, desde el año 2008 ha ido bajando permanentemente. O sea, la tendencia ha sido bajar hasta este punto, ¿ok? Pero, obviamente, no sabemos ni siquiera el comportamiento de salud que ahora tengamos, ni la reacción de la economía, eso ya no está en nuestras manos. Lo que sí está el hecho de estar vigilando las condiciones económicas del país, y si en algún momento pasamos ese 12% que nosotros tenemos como límite, tendremos que reflexionar, pero primero, ya les decía también, lo vamos a hacer seguramente prudentemente antes de retornar al ajuste por inflación, si los tuviéramos que hacer, ¿ok? Entonces, necesariamente el Consejo Técnico tiene que pronunciarse, y antes de pronunciarse, como hemos hecho con esta resolución, tiene que ser una amplitud hacia todos los colegios departamentales profesionales, a toda la profesión, y luego el Consejo Nacional. Este pronunciamiento no ha sido del Consejo Técnico precisamente, sino ha sido de un consenso profesional general. Igualito, si retornamos al ajuste por inflación algún día, ojalá no lo tengamos que hacer y pasemos esos parámetros de inflación mayores, entonces igual lo tenemos que consensuar y tenemos que seguir el camino que se establece el Colegio de Auditores. Un comentario que llega: nuestras normas contables estarán siempre condicionadas, dice, a las políticas del Estado. ¿Por qué no se suspendió antes este ajuste por inflación? Fue porque no queríamos entrar en contradicción, quiero decir, en un determinado momento, ni crear confusión con los profesionales. Además que la norma contable 3, como les decía también antes, establece no solamente el ajuste por inflación en periodos de hiperinflación, sino cuando hay también inflación, aunque sea mínima, aunque tengamos ese 12% parámetro. Podíamos haberlo hecho antes, pero también podíamos haber creado una franca confusión. Este es el mejor momento en el que no le queda otro camino, tanto a la profesión como a las disposiciones legales, de suspender el ajuste por inflación. Yo diría que lo único que tenemos que esperar es que haya también la resolución legal para hacer lo mismo, porque estamos justo en el momento de este periodo en que entramos de deflación. Ya, gracias, Víctor. ¿Sería correcto en un sistema informatizado el cálculo de la UFB repetir el mismo índice o tipo de cambio desde el momento que disminuyó el mismo hasta el 31 de diciembre? Yo no sé cómo será el sistema que tienen las empresas, porque todas son diferentes, pero parece ser que es lógica la condición que está poniendo el que pregunta. Eso quiere decir que el último indicador de inflación fue el 11, y ahí tendría que estacionarse, ¿no? Porque ya no hay más inflación, lo cual significa que va a estacionarse con el mismo indicador seguramente hasta el 31 de diciembre, ¿no es cierto?, con el último indicador de inflación. O sea, eso quiere decir del día 10 de diciembre. Ese tendría que sostener hasta el 31 de diciembre, ¿no es cierto?, con lo cual emitiría sus estados financieros. Pero no conozco su sistema, es cuestión de que lo analicen según las circunstancias y la empresa que corresponde. ¿Cuál sería el procedimiento para actualizar el crédito fiscal y saldo a favor del dependiente en el periodo de diciembre, imagino 2020? Esa pregunta ya la hemos respondido antes, claro, donde obviamente la condición no tiene que ver con el ajuste por inflación, sino tiene que ver con operaciones indexadas a un indicador económico, y el ajuste se lo realiza bajo la norma contable 6 y es por mantenimiento de valor. Como lo mencionó don Víctor, si en algún momento lo lógico era hacer un incremento, seguramente ahora vamos a tener un efecto contrario, pero no estamos ajustando por inflación, sino por mantenimiento de valor, que son dos conceptos diferentes. En el caso de que en el país se presente una devaluación de nuestra moneda, ¿el dólar estadounidense sería nuevamente el patrón monetario de ajuste?
Bueno, si me preguntan eso de manera personal, no creo. Porque ya hemos llegado y dilucidado el hecho de que el dólar no es un indicador de inflación. ¿No? El mejor indicador es un índice general de precios. Tal vez el mejor indicador era el IPC, pero como la UFB se calculaba con base en la IPC y en forma diaria, se tomó la UFB. No será técnicamente el más óptimo, pero no quedó otra opción. Pero el dólar, definitivamente, en mi criterio personal, no es indicador de inflación. Pueden haber inclusive hasta otros indicadores, el PIB o cualquiera de esos, pero menos el dólar. Gracias, Víctor. De carácter tributario, lo que más inquieta por lo que veo, el efecto del ajuste integral afecta los resultados tributarios del ejercicio dependiendo la estructura en el balance, entre paréntesis activo fijo. La suspensión del ajuste en el contexto actual evidentemente disminuye su ingreso. La norma 3 prevé más de una forma de ajustar los rubros no monetarios y no necesariamente por índice. ¿Cómo queda aquello? Ok. Estamos hablando de la norma contable 3, que es de ajuste de estados financieros por inflación o moneda constante. ¿Ok? La norma contable 3 tiene 3 modelos, ¿no? El párrafo 6 establece el método de índices. El párrafo 8 de valores corrientes y el párrafo 9 de valores corrientes ajustados. Pudiera ser que alguna de las empresas hubiera tomado solo el modelo de índices, alguno hubiera tomado el de valores corrientes o alguno otro hubiera tomado el modelo de valores corrientes ajustados. Como parámetros, estos 3 de ajuste por inflación, los 3 están suspendidos. ¿Ok? Pero como también se sostiene la contabilidad a valores históricos, hay que tener mucho cuidado con lo que en un momento he presentado. El resto de las normas profesionales nuestras se sostienen. Eso quiere decir que nuestras normas profesionales tienen establecidos mediciones o evaluaciones, ¿no? Como límite. El más importante es el principio de prudencia, que establece que tomar entre 2 valores se toma el más bajo, o el claro ejemplo de costo mercado, el más bajo, y el valor recuperable. Estos se sostienen aún y son parte de la contabilidad a valores históricos o contabilidad histórica. Por lo tanto, mucho cuidado con confundir en un determinado momento las mediciones que se tenían antes con las mediciones que siempre se deben tener, no importa si estén o no ajustados por inflación, quiero decir, los límites de ajuste o los límites de medición que siempre se establece en la contabilidad. Un aspecto importante es tomar en cuenta que la resolución ni la norma contable 3 modifican las bases de medición. Lo único que tienen que ver es con un tema de la corrección monetaria. Por lo tanto, obviamente las empresas no tienen ningún problema en seguir aplicando el criterio que utilizaban o la base de medición que en su momento seleccionaron, que como decía don Víctor, en la mayoría de los casos seguramente partirá de ese concepto del costo o el mercado el que sea el menor, obviamente incorporado el tema del valor de realización, especialmente para los activos. Gustavo, en algún momento de la exposición se dijo que era de muy relevante el tema de la actualización bajo la UFB. Todos los profesionales estaban alertas respecto a eso y se dejaba de aplicar el resto de las otras normas. Ahora toma relevancia el conjunto de normas que tenemos para la elaboración de los estados financieros, principalmente la norma 1 y las otras normas específicas que tenemos, o sea, no ha cambiado nada respecto a eso. Muy bien, y con esto cerramos, Víctor. ¿Por qué no se aplicaron antes las NIC? Si ahora igual es posible que tengamos diferencias con el SIN. Está fácil esa respuesta, Víctor. Está bien. Nosotros la venimos aplicando, Víctor, en realidad la venimos aplicando. Sí, por eso Bolivia ha debido ser el primer país
en adoptar las NIF desde 1994, claramente está en la resolución 2/94 del Consejo Técnico, ¿no? Pero sí los adoptamos, porque así dice, en carácter supletorio, en ausencia de un pronunciamiento específico. Y por eso es que al principio también de mi exposición he claramente leído el carácter gradual que tienen nuestras normas y que está en la norma contable 1, que a veces no se comprende bien. Bolivia tiene normas particulares clarísimas sobre los 6 rubros que he planteado hace un momento. Esas no pueden tomar un carácter supletorio, pero el resto sí, en adopción de las normas internacionales. Seguramente el colega está considerando de que tomemos las NIF con plenitud. Ese es un plan que seguramente requiere de una adopción e implementación completa, íntegra, ¿no es cierto?, de largo plazo, de largo aliento. ¿Okay? Pero ahí sí, tanto la Fundación IFRS como la IFAC establecen que necesariamente tiene que haber esa triangulación de la cual hablaba yo. El Consejo Técnico y el Colegio de Auditores, los profesionales y el ente regulador o legislación. De esa manera es que se puede adoptar con plenitud las normas internacionales. Y como en los otros países, en los demás países, partiendo de la Unión Europea, han tenido que sacar leyes específicas del Congreso de adopción de las IFRS. En los otros países latinos se ha tenido que emitir disposiciones legales específicas concordantes con su colegio profesional también. Y nosotros esperamos hacerlo de lo mismo porque es el mejor concepto que podemos tomar. Ahora, de ahí para adelante, en este momento no se nos haya tomado en cuenta en esa triangulación que hemos insistido y vamos a seguir insistiendo, pues no se ha hecho eso porque por diferentes razones, principalmente porque no ha sido de carácter prioritario el hecho de ir para nuestro gobierno de ir a las normas internacionales de información financiera. Pero yo creo que estamos en un momento adecuado en el que no es de un día para el otro, con plazos correspondientes y en forma prudente, con toda una planificación, vamos a proyectar y vamos a tener que conversar nuevamente por enésima vez con nuestras autoridades para tratar de adoptar las NIF con periodos que correspondan. No es de un día para el otro, porque también alguien podría asustarse y decir para el día de mañana igualito que la resolución nos van a sorprender. No es así, lo de las NIF es de largo plazo, mediano y largo plazo. Gracias. Sí, correcto, Víctor. Siempre es prudente recordarle, recomendarle, motivarlos a los colegas que lean la resolución 370/2008, ¿no? Y 28/2009, Carlito, ¿no? Ahí está claramente establecido por las resoluciones de la Superintendencia de Empresa actual de forma clara, en concordancia con la resolución 01/2015 y 01/2018 del Consejo Técnico, la aplicación de las normas generalmente se está tratando de contabilidad como de auditoría en Bolivia. Víctor, Willy, Carlos, muchísimas gracias. Yo quiero también saludar al licenciado Jorge Sandoval, muchas gracias por acompañarnos en esto, con seguridad de que van a seguir llegando preguntas, mismas que van a ser atendidas por los canales que tenemos, por las redes que tenemos con los colegas a través del KV. Esperamos pronto un boletín electrónico que va a sacar el Consejo Técnico en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional para seguir contribuyendo en esto que se llama ir aclarando con respecto a la aplicación de esta resolución número 3 de la suspensión del ajuste por inflación. Muchas gracias al Consejo Técnico y le voy a pedir las palabras de cierre al presidente del KV para que podamos concluir este evento tan importante. Perdón, Gustavo, sino antes también invitarlos para la siguiente semana, porque seguramente en esta semana van a surgir más preguntas, pues con mucho gusto el día martes podríamos reunirnos con preguntas más
que les atingen a nuestros queridos colegas, porque para eso estamos, ¿no? Siempre y cuando entremos en un plano técnico, y a veces para nosotros es muy difícil responder cuestiones de otros como el CIN o la autoridad de empresas, porque en realidad esa es su potestad de ellos. Nosotros, en materia técnica contable, con mucho gusto las respuestas que sean, y les vamos a hacer las preguntas y las respuestas que correspondan. Muchas gracias. Sin lugar a duda que el rol del KV con su consejo técnico es de propósito general, ¿no? Licenciado Ezequiel Paniagua. Gracias, Gustavo. Primeramente agradecerle a Víctor, a Carlito González y a nuestro amigo Willy Tudela por haber hecho una exposición brillante del tema. Creo que es algo que nos ha sacado, a muchos creo de nosotros, nos ha sacado la duda. Sin embargo, quedan algunos cuestionamientos importantes y nosotros como institución colegiada estamos predispuestos a escucharlos, recibiremos todas sus inquietudes para luego darle las respuestas correspondientes a través de los canales que tenemos, ¿no? Agradecerle a todos los participantes, agradecerle al amigo Jorge Sandoval por estar presente también, y bueno, estaremos atentos a cualquier otra oportunidad. Gracias, Gustavo, gracias a todos, y bueno, que estén todos bien y cuídense. Muchas gracias al presidente, nuevamente nuestra gratitud, nuestro reconocimiento al Consejo Técnico, en este caso representado por su directiva, a todos los colegas que se conectaron, muchas gracias, y a nombre pues del KV, del Consejo Técnico, desearle felices fiestas de fin de año. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Buenas noches. Edwin, buenas noches. Y por favor. Chao, chao.